buenas a todos. Sí, soy yo, Last Whisper. He vuelto después de milenios de estar encerrado aquí en la oscuridad. Y nada, vuelvo más fuerte que nunca. Después de batallar contra demonios, hadas y otros seres que me tenían encerrado aquí en la cueva de las tinieblas. Y bueno, vengo a traeros un pequeño relato de H.P. Lovecraft que se titula El que susurra en la oscuridad. Y bueno, espero que os relaje, que os sintáis cómodos ahora mismo, tumbados allá donde estéis, en vuestro asiento cósmico. Y vamos allá. Tengan presente que, a fin de cuentas, no presencié ningún horror visual. Decir que una conmoción mental fue la causa de lo que deduje. Esa última gota que me hizo escapar corriendo en plena noche de la granja solitaria de Ackley y a través de las colinas salvajes y redondeadas de Vermont en un coche expropiado. Es ignorar los hechos más claros de mi experiencia final. A pesar de las cosas profundas que vi y oí y de la impresión tan vivida que me produjeron estas cosas, aún hoy no puedo probar si estaba errado o en lo cierto en mi horrenda deducción, ya que, después de todo, la desaparición de Ackley no prueba nada. No se encontró nada anormal en su casa, salvo los agujeros de bala en el exterior y el interior. Era como si hubiera salido a dar un paseo por las colinas y jamás hubiera regresado. No hallaron siquiera un signo de que allí hubiera habido un huésped, o de que aquellos horribles cilindros y maquinarias hubieran estado almacenados en el estudio. El que Ackley hubiese sentido un temor mortal hacia las innumerables colinas verdes y el incesante discurrir de los arroyos entre los que había nacido y se había criado tampoco significa nada, ya que miles de personas están sujetas a los mismos miedos morbosos. La excentricidad, por otra parte, podía dar cuenta fácilmente de los extraños actos y de las aprensiones en que incurrió hacia el final. Todo el asunto comenzó en lo que me concierne, con las inundaciones históricas y sin precedentes que acontecieron en Vermont el 3 de noviembre de 1927. Yo era entonces, como ahora, profesor de literatura en la Universidad de Miskatonic, en Arkham, Massachusetts, y un entusiasta aficionado al estudio del folclore de Nueva Inglaterra. Poco después de la inundación, entre los diversos reportajes sobre privaciones, sufrimientos y ayuda organizada que llenaron los periódicos, aparecieron varias historias extrañas sobre ciertos objetos que habían sido hallados flotando en algunos de los ríos crecidos, a raíz de lo cual muchos de mis amigos se enfrescaron en curiosas discusiones y recurrieron a mí con la esperanza de que echara la luz que pudiera sobre el tema. Me sentí halagado de que mis estudios folclóricos fueran tomados tan seriamente, e hice cuanto pude por desestimar aquellos cuentos vagos y confusos, que tan a claras parecía ser un rebote de viejas supersticiones rurales. Me divirtió encontrar varias personas cultas que insistían en que podían subyacer algún sustrato de verdad, oscura y distorsionada, debajo de aquellos rumores. Los relatos que trajeron mi atención procedían en su mayoría de recortes de periódicos, aunque uno era de fuente oral y le había sido transcrito a uno de mis amigos en una carta enviada por su madre desde Hardwick, Vermont. El tipo de suceso descrito era esencialmente el mismo en todos los casos, aunque parecía haber en juego tres variantes distintas.
una conectada con el río Winooski cerca de Montpellier, otra ligada al río West en el condado de Windham, más allá de Newfane, y una tercera centrada en el Passumpsic, en el condado de Caledonia, al norte de Lyndonville. Por supuesto, muchos de aquellos fantasiosos artículos mencionaban otros ejemplos, pero al ser analizados todos parecían reducirse a estos tres. En cada caso, los lugareños declaraban haber visto uno o más objetos muy extraños y perturbadores en las aguas desbordadas que bajaban de las colinas menos frecuentadas. Y existía la tendencia generalizada a conectar estas visiones con un ciclo primitivo y semi-olvidado de leyendas susurradas que los ancianos resucitaron para la ocasión. Lo que la gente creía ver eran formas orgánicas distintas a cualquiera que hubiese visto antes. Naturalmente, muchos cuerpos humanos fueron arrastrados por las corrientes durante ese trágico periodo, pero quienes describían aquellas extrañas figuras estaban seguros de que no eran humanas, pese a ciertas semejanzas superficiales en cuanto a tamaño y contorno general. Tampoco, decían los testigos, podía tratarse de ningún tipo de animal conocido en Vermont. Eran bultos rosados de alrededor de 1,5 metros de largo, con cuerpos crustáceos provistos de amplios pares de aletas dorsales o alas membranosas y varios pares de extremidades articuladas, y una especie de elipsoide cubierta de una multitud de antenas muy cortas, allí donde usualmente se encontraría la cabeza. Era en verdad notable cuán estrechamente tendían a coincidir los informes provenientes de distintas fuentes, aunque debía tenerse en cuenta que las viejas leyendas, extendidas en otro tiempo por toda la zona de las colinas, proporcionaban una imagen morbosamente vivida, que bien podía haber coloreado la imaginación de todos los testigos involucrados. Mi conclusión era que tales testigos, en todos los casos, campesinos sencillos e ingenuos, habían entrevisto los cuerpos golpeados e hinchados de seres humanos o de animales domésticos en las aguas turbulentas, y habían permitido que aquel folclore, a medias recordado, invistiera a esos lastimosos objetos de atributos fantásticos. Las antiguas leyendas, aunque nebulosas, evasivas y en gran medida olvidadas por las generaciones actuales, eran sumamente singulares y reflejaban la manera evidente la influencia de relatos indios aún más antiguos. Yo bien lo sabía, a pesar de no haber estado nunca en Vermont, gracias a la monografía, rara en extremo, de Ellie Davenport, que recopila material obtenido oralmente entre las personas más ancianas del estado antes de 1839. Este material, además, coincidía estrechamente con historias que yo mismo había escuchado de boca de viejos campesinos en las montañas de New Hampshire. Brevemente resumido, aludía a una raza oculta de seres monstruosos que acechaban en algún lugar de entre las colinas más remotas, en los bosques profundos de los picos más altos y en los valles oscuros donde corren arroyos provenientes de fuentes desconocidas. Estos seres eran vistos muy raramente, pero existían testimonios de su presencia, proporcionados por aquellos que se habían aventurado más lejos de lo habitual, por las laderas de ciertas montañas o en las profundidades de algunas gargantas empinadas, que incluso los lobos rehuían. Se habían hallado extrañas pisadas o huellas de garras en el barro, de los márgenes de los arroyos y en ciertos campos sin cultivar, y curiosos círculos de piedra, con el pasto a su alrededor devastado, que no parecían haber sido dispuestos o formados enteramente por la naturaleza. Y bueno, hasta aquí el fragmento de este relato de Lovecraft. No he querido hacerlo muy largo porque como no estoy habituado a hacer esto, tampoco quería extenderlo mucho porque no sé si os va a gustar o no. Yo espero que os haya relajado, aunque sea un poquito, con un poquito me basta. Y si ha sido así, hacedmelo saber en los comentarios. Me encantaría que esto volviera a resurgir, como digo. Y
poder hacer vídeos más a menudo. Así que nada, buenas noches y que la oscuridad os envuelva.